Hoy tengo una conversación que me emociona de verdad. La primera vez que escuché a Miguel Insunza fue en Tijuana, hace más de 10 años, en el viejo lugar del Nopal. Yo la verdad no sabía quién era, pero hubo algo en su manera de interpretar que me detuvo por completo. Esa honestidad, esa sensibilidad tan particular con la que dice las cosas. Ahí escuché Hacker y terminé de conectar con su música. Era una mezcla de letra, atmósfera y técnica que te mueve por dentro sin pedir permiso. Así que hoy, después de tantos años, me da muchísimo gusto presentar esta plática. Una conversación desde la esencia, desde el proceso creativo, desde la vida misma. Y ahora sí, está conmigo Miguel Insunza. Miguel, qué gusto de saludarte en este espacio. Bienvenido. Hermano, gracias por esa presentación del recuerdo, casi nostálgica, por una época muy bonita en la que yo comenzaba a darme a conocer en Tijuana, en conciertos muy compactos, y después, como bien lo dices, allí en el maravilloso, lo que fue el maravilloso lugar del Nopal, un lugar histórico para muchos de nosotros en la escena en general de la canción. Miguel, para quien te descubre hoy, ¿quién es Miguel Insunza más allá de las etiquetas? Yo soy un artista, si pudiera resumirlo para las personas que de repente van a ver este contenido, pues soy un artista mexicano, un cantautor, itinerante de la familia de los trovadores, por decirlo de alguna manera, este, que bueno, vengo un poco también tomando esa estafeta y un legado de otros cantautores en México y pues me he desarrollado en el ámbito cultural, principalmente en los foros culturales, en las peñas, en los festivales culturales. Y pues ya tengo una buena colección de discos allí. Y soy un tipo curioso, me gusta la música, me tomo en serio la tarea de ser músico y al mismo tiempo compositor. Sé que muchos de los compositores quizás tienen un poco relegada la onda del desarrollo como músico, pero para mí también es muy importante. O sea, yo también he soñado con convertirme en un músico y es algo que estoy Ujú. persiguiendo todo el tiempo. Como guitarrista, colaboro también con otros proyectos como guitarrista de jazz también. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que me habita como artista, lo que podría decirte que soy un músico, que soy un compositor y que también persigo la poesía y tengo algunas publicaciones ya, mi libro Palangre que fue seleccionado por el Instituto de Cultura, y bueno, pues ahí ando, o sea, soy una persona dedicada a la tarea de la expresión y en búsqueda de que sea una expresión artística, ¿no? ¿Dirías que esa forma de sentir y observar siempre estuvo ahí o la fuiste descubriendo con el tiempo? La sensibilidad es una cosa innata al ser humano, yo creo que inherente al ser humano, innato, pero yo creo que a pesar de que todos tenemos una sensibilidad, algunos vamos desarrollando ciertas habilidades o ciertos talentos y luego los vamos puliendo. Ujú. Entonces, yo desde muy niño tuve el impulso y el estímulo de la música en mi casa y, y con el tiempo comencé a asomarme de manera curiosa hasta que un día agarré sin permiso la guitarra de mi papá, que era una cosa súper prohibida, porque ya sabes, eran estas cosas que no decías que un niño vaya a rayar, a tirar, a quebrar. Entonces mi papá nos tenía así como siempre, nos infundó un respeto también, nos inculcó un respeto por ese instrumento, era una cosa sagrada casi casi. O sea, que empecé a agarrarla sin permiso, ¿no? Entonces, así comencé poco a poco a dar las primeras señales de que había algo que me interesaba. Y fíjate que es muy loco porque siempre me gustó la música, pero mi acercamiento con ese instrumento fue el olor de la madera, porque yo destapaba ese estuche que tenía mucho tiempo guardado y lo que desprendía me atropellaba un bosque, ¿no? Ya después que empecé ahí a sonarla y mi papá se dio cuenta, él ya sabía que yo tenía algunas facultades musicales, porque pues, él es músico, o siempre fue bohemio y toca la guitarra y canta muy bonito. Y entonces empezó poco a poco a ver, cántate una canción y no sé qué, y se dio cuenta de que me gustaba. Entonces ahí empezó la cosa.
como una cosa completamente casera. Oye, pues escuchándote da la sensación de que estás en una etapa muy consciente. ¿Cómo vives este momento de tu vida, esta etapa donde convive lo que ya construiste, pues con lo que todavía tienes ganas de hacer? Fíjate que es una etapa muy linda. Yo he reflexionado que durante un periodo de la vida uno piensa, no, cuando tenga 40 por allá, hasta que en un momento tienes 40 y parece que el futuro es hoy. Es como como de lo que habías pensado es hoy, ya llegó. O sea, ¿qué es lo Ujú. que? Y nos cuesta trabajo a veces hacer un corte de caja, un inventario de los logros, un inventario de la traslación, del camino. Pero definitivamente hay señales que nos empiezan a dar pistas para que nosotros estemos un poco más conscientes de esa traslación, ¿no? En mi caso, una de las cosas más bellas ha sido, pues, hacer amistad con los que en su momento fueron mis superhéroes de la canción, ¿no? Y hoy son entrañables amigos, o sea, de mis amigos más cercanos, y pasar de esa etapa de verlos como, yo me imagino como cuando están las aves así viendo que pasa la parvada y se quieren sumar a la parvada, ¿no? Y luego Ujú. ya verse volando con una parvada. Entonces, así lo veo, ¿no? Entonces, son de las cosas que más satisfacción me da, pero también ver que hay otros que están intentando unirse a la parvada y que nos ven a nosotros como hermanos mayores, ¿no? Y entonces es bonito pues ver cómo cantan tus canciones, cómo se acercan a ti con el respeto de por tu trabajo y así. Y entonces sí, creo que cambió un poco la página también, ¿no? Eso se siente también en una edad también en la que uno ya se siente más seguro de ciertas herramientas de expresión. Entonces, ahora escribes las cosas tienes una caja de herramientas que has ido atesorando, coleccionando con el tiempo y que costó mucho trabajo cada una de esas herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, de las cosas que más celebro es que a pesar de que he estado mucho tiempo dedicado a la música, siempre soñé con un día poder tener la capacidad de dialogar como músico con otros músicos, soleando como guitarrista de jazz, quizás, ¿no? O como guitarrista de cualquier género, pero poderme expresar y dialogar con otro músico en improvisación. Ayer fui a colaborar con un grandísimo músico que se llama Paolo Marcellini, con Juan Ramos, dos músicos impresionantes del jazz. Y me invitaron para que tocara, no en mi función de cantautor ni nada, sino como guitarrista. Y estaba sintiendo y disfrutando de un recurso que me ha costado tanto trabajo, ¿vieras? Y ahora que puedo disfrutar de que tengo un lenguaje para comunicarme con ellos, pues me cae el 20 de eso, ¿no? De lo, de lo bonito de poder disfrutar de esas herramientas que cuesta trabajo conseguir. Que de alguna manera, uno va adquiriendo, pues, una cierta madurez en el oficio y eso hace que te vean y que dignifiquen tu trabajo, que justiprecien tu trabajo. Y sí, yo he tenido la fortuna de sentir que la gente manifiesta un respeto por mi trabajo. Entonces, digo, qué buena onda. O sea, no ha sido gratis, la verdad. O sea, es una cosa que yo he trabajado mucho y digo, bueno, pues por lo menos ahora tengo una dignidad como artista. Eso sí estoy Y seguro. es, Oye, Miguel, me gustaría volver un poco a la canción de Hacker. Para mí tiene algo muy poderoso. Yo estudié comunicación y no sé, me da ahí una sensación muy interesante del proceso creativo, de cómo la gente escribe. Cuando tú escribes en particular, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué pasa dentro de ti en ese momento en que una canción nace? Mira, fíjate que primero quisiera comentarte en torno a esa canción, porque ahora que dices que estudiaste comunicación, que yo estudié también la carrera de periodismo y comunicación, después estudié un posgrado en letras, pero tengo una formación periodística, ¿no? Y la canción de Hacker
es una, está en el formato de la nota periodística. Entonces, el coro de Hacker es como si fuera el encabezado. Y claro, pues es una de las canciones que yo más disfruto en el escenario porque es muy lúdica. O sea, yo estoy jugando con la guitarra y grabando unas capas de loops en vivo. La gente como de manera artesanal va viendo cómo yo estoy haciendo una producción instantánea. Y entonces es una de las cosas más riesgosas en el escenario porque un error puede ser fatal. Al mismo tiempo es de las cosas más disfrutadas y más lúdicas, más de estar jugando. Quizás yo en un principio estaba más interesado por que mis canciones fueran narrativas, que contaran una historia. Todavía conservo esa pulsión narrativa. Y después empecé quizás a buscar una canción un poco más cinematográfica, ¿no? Y ahí quizás es una intersección con el lenguaje poético, porque se sirve de la imagen. Entonces yo todo el tiempo estoy tratando de condensar las imágenes que tengo que representan emociones, que son fragmentos de recuerdos, este, fragmentados, así, ¿no? Separados, quiero decir. Y de repente hago un collage de esas imágenes que producen una emoción y una sensación. Trato de hilarlas. Entonces es como una edición cinematográfica mi canción. Estoy buscando un poco eso que se llama, sí, que poesía le llaman simultaneísmo, ¿no? O yuxtaposición. Estoy siempre buscando en las imágenes. Me interesa mucho la imagen porque la imagen condensa ya la emoción y ya no tienes que explicar tanto la emoción. Si yo te pongo en un lugar y tú ves y te sientes en esa imagen, te sientes dentro de esa escena, vas a compartir quizás un poco de la emoción y del temperamento. O sea, si yo logro ponerte a ti en una ciudad con, con llovizna, con una ciudad gris, y te sientes solo y hago que te sientas como un viandante, como un trasero, como un paseante, como un flaner en una ciudad y hago que te sientas en un día nublado, probablemente ya hice la mitad de la tarea antes de contarte cuál es mi emoción. Entonces, un poco en Ok. eso pienso, como tratar de que la canción sea un medio de transporte, o sea, que logre ponerte en un lugar. O sea, hay diferentes formas de comenzar a escribir una canción. A veces se te ocurre una frase y ahí empiezas a buscarle una melodía, a orlarle la melodía a la frase. Encontraste una melodía estimulante y dices, ay, qué rico, y estás jugando y lo dices, ay, como, ¿para qué se me antoja esta melodía? Y ahí te puedes poner desde una cosa creativa y puedes ser ficcional incluso, dices, ay, esta se me antoja para contar una historia o qué sé yo. Y hay otro momento en el que a mí me sucede muy a menudo, que es que después de estar explorando melodías, de repente hay algo que sin, sin querer punce. Y esa punzada tiene que ver con que la melodía es un lenguaje también del inconsciente y entonces aflora tu inconsciente diciéndote, aquí hay algo que te quiero decir que te está pasando que probablemente no sabías. Entonces se revelan cosas del inconsciente que te hacen reflexionar y en ese momento te cae un 20 y entonces descubres la temática de esa canción porque lo que te estaba anunciando la melodía, o sea, tu inconsciente se estaba sirviendo de la melodía para revelarte algo que te pasa. Entonces, todo el tiempo me sucede eso que tú estás mencionando con las canciones. O sea, son siempre una revelación, una epifanía, o mejor dicho, como, como dice Charles Weinstein, una ontofanía. Es decir, tú sientes, cabrón, acabo de revelar algo que es un reflejo donde yo me estoy viendo. Y ahora con Luciérnagas da la sensación de que viene de un lugar muy íntimo. Me gustaría preguntarte qué significó para ti escribir esta canción, qué fue lo que tocó dentro de ti. Este, Hay un poeta que se llama William Logan, que dice, lo que dices no es importante, dice, cómo lo dices es importante.
Entonces, pues es una canción de una temática muy sencilla. Francamente, lo que dice es, está hablando de una atracción. Pero yo Ujú. intenté que tuviera una propuesta y contarlo de una manera poética. Este, esa canción arrancó con un estímulo con un groove, con un riff de guitarra, y ay, qué rico se siente esto. Y yo comencé a tararear y comencé a sentir comencé a tener la sensación y a entrar en la sensación de una musicalidad. Y entonces luego poco a poco empecé a sentir una atracción por ese motivo musical. Y me dio la idea de que también era como la atracción que ejercen ciertas personas, ¿no? Y las ocasiones en las que yo he atestiguado el clic de dos personas cuando estoy en el escenario. Entonces intenté narrar un poco ese clic que yo veo en dos personas que se están conociendo cuando yo estoy cantando. Este, y ahí hay un destello fulgurante de luciérnagas en tus pupilas vigilantes pero tímidas. Entonces esa cosa como de que no sabes si está sucediendo o no, es como apenas un destellito, ¿no? Así arranqué esa canción. Con esto que mencionas me hace pensar en el escenario. ¿Eres de los que cantan y al mismo tiempo están leyendo todo lo que pasa alrededor? Esta idea de tener una parte consciente que también puede llegar a nutrir al compositor. Fíjate que es muy curioso, yo he reflexionado porque hay una especie de desdén al intérprete entre los cantautores. Y no es una cosa confesada, pero yo siento que se ve al intérprete o a la función de intérprete como allá. Yo soy el que escribe la Claro. rola y alguien. Sin embargo, cuando la cantamos, estamos eh, acudiendo siempre al pasado, porque no está escribiéndose en ese momento el texto de la canción. Y a pesar de que la estás viviendo en tiempo presente, estás replicando una emoción que produjo a la canción. Entonces, aunque no quieras, eres un histrión. Y el histrión Ujú. es siempre un pariente del intérprete musical, me refiero, ¿no? Del que canta. O sea, el que canta es un histrión, porque está recuperando la emoción de otro lugar y volviéndola a poner en el tiempo presente. Está actuando. Nos cuesta Ujú. trabajo, ¿no? Y sobre todo cuando el que está cantando, pues es la persona que no es un personaje, sino es él el que te lo está transmitiendo. Entonces, claro, hay un dibujo del personaje seguramente del sujeto lírico, o sea, el sujeto enunciador, quién es el que canta las canciones, ¿no? Hay una alimentación de ese personaje, quizás involuntaria o inconsciente. Pero si uno se mantiene con un cable a tierra con esas cosas, cuando yo estoy hablando de que uno atestigua esas historias, es porque yo a veces estoy cantando y veo que se ven, y veo que se gustan, y veo que se miran, y veo que comienza una historia mientras yo estoy en el escenario y que de alguna manera soy la banda sonora de dos que se están conociendo, ¿no? Y es bonito. Entonces, Justo, sí. de eso habla la canción. Estoy tratando de ponerme en los zapatos del tipo que está ahí conociendo a alguien. Hablan del amor desde distintos ángulos. ¿Cómo entiendes hoy este sentimiento? ¿Qué es lo que has aprendido de él y a lo largo de todos estos años? Creo que mi definición tendría que ser tomada completamente como subjetiva, ¿no? O sea, relacionarse con otra persona una co-creación, dice un querido amigo, ¿no? Estás co-creando una historia y tienes que tener un respeto porque exista esa horizontalidad con tu co-creador de la historia. Y tienes que reciprocar que la historia a veces necesita de ti cosas, ¿no? Eh, Luego está esta cosa del enamoramiento, que es una cosa completamente animal para mí. O sea, yo digo, nadie se enamora de forma racional, yo creo. O sea, es una cosa completamente intuitiva, eh, química, este, es un embriagamiento que produce la especie, como para decirte, reprodúcete, quizás en términos biológicos, no lo sé.
es muy estimulante y te regala es como si te pusieras unas gafas de la vida donde la vida toma un sentido mágico, ¿no? Y claro, porque estás drogado, estás Sí. drogado de ti mismo. O sea, entonces, es ponerte unas gafas hermosas de la vida, estar enamorado, porque además muchas veces hay una mezcla de sufrimiento, ¿no? Que estar enamorado es también eh, intuir la finitud de la vida o de la historia, pero dices, es tan hermoso, pero se puede acabar o se va a terminar o somos finitos y mortales. Entonces hay una especie de dosis pequeña de sufrimiento en estar enamorado porque es tan bello que duele saber que se puede terminar, ¿no? Oye, Miguel, algo que valoro mucho es la forma en la que hablas de lo emocional. Para ti, ¿cómo es cuidar tu salud mental? ¿Qué es lo que a ti te ayuda a mantener el equilibrio? Creo que es una cosa que deberíamos tener siempre a la mano y estar revisitando, como hacer un check-up de cualquier tipo de otras áreas de la salud. Es muy importante que la gente, si en algún momento no se siente en control de sus emociones, pida ayuda siempre. Sí, Este, Porque hay siempre una visión sesgada, como te decía, de la existencia, ¿no? O sea, que puede ser que hoy estás viendo la existencia con una eufórica alegría y mañana estás viendo la existencia con con un pesimismo depresivo y tienes que ver cuáles son las fuentes que te están poniendo esas gafas, ¿no? O sea, quítate esas gafas, ¿te las puedes quitar? Sí, no, pide ayuda porque no, o sea, no estás viendo la vida de manera real. Siempre sospechar de que nuestra visión de la vida es una cosa completamente sesgada y en la que intervienen muchos procesos. Entonces, es decir, bueno, me voy a quitar, ¿cómo hago para ver la vida de otra manera? Porque seguramente no la estoy viendo de la manera correcta. Hay que, por ejemplo, la terapia, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo pensamientos ¿cómo le llaman ahora? El síndrome del impostor y estas cosas, digo, ¿qué está pasando químicamente? Bueno, me desvelé durísimo, vengo en carretera o he estado en el aeropuerto por horas, me siento cansado. Es posible que mi química cerebral me esté engañando. No voy a tomar tan en serio estos pensamientos porque seguramente mi química cerebral no está en mejor estado y por cualquier otra circunstancia puedo tener una visión sesgada de la realidad y me relajo un poco. Una vez escuchaba a, al, a Jodorowsky en una entrevista que decía que alguien le había dicho que el cuerpo es como un vehículo, ¿no? Como ir conduciendo un sí. coche. Entonces el cuerpo es el coche, pero la mente es el volante, ¿no? Sí, pero el volante no se conduce solo. Hay un conductor que mueve a la mente y eso se llama la voluntad. Es decir, tú debes de tener una capacidad, cuesta trabajo, no siempre se logra, pero de manipular la mente. Si la mente te lleva, entonces el auto no va, o sea, quién sabe para dónde va el auto. Entonces yo pienso en la salud emocional así, o sea, también hay una energía volitiva, una voluntad, y tengo que trabajar en mi voluntad para poder controlar mis pensamientos. Oye, Miguel, el tiempo aparece mucho en tus canciones. Para ti, ¿qué crees que sea lo más difícil? ¿Soltar el pasado, no obsesionarte con el futuro o vivir el presente de manera consciente? Esa es una temática muy, muy bonita que da para mucho filosofar. A mí me caía muy bien ese cantautor que fue y que nos dejó una obra maravillosa, siempre muy reflexiva, que era Facundo Cabral. Él decía una cosa muy bonita, ¿no? Que decía, hay que cuidar del tiempo presente porque en él vamos a vivir toda la vida. Y sin embargo, en términos de la percepción, tenemos una sensación del tiempo presente, pero nunca en realidad estamos en el tiempo presente porque estamos subordinados a una realidad que depende de la luz. Es una cosa muy de la física, ¿no? O sea,
cuando yo escucho lo que tú me dices, tarda en llegar hacia mí y tarda en ingresar y que se registre en mi cerebro. Para cuando yo caigo en cuenta de que me hablaste, ya pasó. Entonces vivimos en el pasado. Este, Cierto. en realidad siempre estamos en una latencia, ¿no? O sea, no existe como tal el tiempo presente, no lo podemos hacer, no lo podemos tener, no lo podemos ni detener. Pero para mí, en el tiempo presente confluyen, en esa ilusión del tiempo presente, confluyen todos los tiempos, ¿no? Porque mientras estás existiendo, está el tiempo pasado, porque eres parte de una traslación, y está una energía remolcándote hacia otro lugar que es el futuro, ¿no? Hay algo que te está jalando, entonces estás suspendido entre dos cuerdas o entre dos extremos, ¿no? El tiempo presente es estar un poco suspendido entre dos tiempos, pero tienes a los dos en la mano, el pasado y el Mm. futuro. Entonces, yo pienso en eso que te digo que da para mucho filosofar, pero de hecho hay una corriente de la poesía que se llama el presentismo, ¿no? Que tiene que ver con, pues también con la captura de las sensaciones más inmediatas del tiempo presente, ¿no? Oye, te escucho hablar de luces, de sombras, de señales. ¿Cuál consideras que sea la luciérnaga interna que no quieres que se apague? La pulsión de vida, ¿no? La pulsión de las ganas de estar vivo, uno no quisiera perderla nunca. A veces algunas personas pueden tener un falso contacto así, precisamente ser una luciérnaga que de repente se prende y, ay, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y pum, se vuelve a prender y ya va por allá. Eso es una cosa bonita de de las luciérnagas, ¿no? Que es apenas un destello y luego se apaga y luego lo vuelves a encontrar. Y creo que la pregunta de la vida también es un poco así, un destello que de repente nos revela como una luz y luego se apaga y ahí quiere buscarla y ¡pum! Vuelve a aparecer en otro lugar y ahí vas persiguiendo esa lucecita, ¿no? Entiendo que eres padre, pero me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué ha sido el paternar? Bueno, pues una experiencia hermosa, eh, una deuda también en el sentido de que en algún momento escuché que gran parte que el 90% de ser papá era estar. Y en un tipo Mm. que vive todo el tiempo de viaje, pues es una tarea siempre difícil. Pero eh, yo trato de que cuando estoy con ellos sea un momento especial, ¿no? O sea, de transmitirles una información, un consejo, algo que pueda servirles, porque creo que tienen derecho a la sabiduría que vamos poco a poco acumulando los padres. Oye, Miguel, y ya nada más antes de cerrar, me gustaría preguntarte qué significa para ti esta ciudad, Tijuana. ¿Qué te provoca volver y reencontrarte con su gente? Bueno, Tijuana es una ráfaga de recuerdos bellos. Eh, a nivel personal, o sea, es una ciudad donde se condensa una energía del viaje muy fuerte para mí, una ciudad que donde yo tengo entrañables amigos también y una historia, pero también es para mí quizás uno de los epicentros de la canción de autor, gracias al Ok. trabajo que hicieron nuestros amigos Adelaida y Pastor con ese foro maravilloso que fue el lugar del Nopal y que después le entregaron la estafeta a mi amigo Damian y Yasmín, que se quedaron con ese espacio y después, por circunstancias ajenas a ellos, ya no fue posible tener un lugar del Nopal. Entonces el lugar del Nopal se convirtió en en un no lugar, pero sigue existiendo como la vocación de promover la música de los cantautores. Entonces ahora se ha alojado en otro espacio maravilloso que se llama La Bohème, donde voy a estar ahí. Entonces para Ujú. mí, lo que representa mucho es un sitio, Tijuana, donde converge mucha energía creativa. Este, y también una ciudad que ha sabido buscar una identidad cultural, ¿no? Me gusta Ujú. mucho Tijuana.
creo que tiene una ondota, creo que es muy poética, creo que este, de repente es para muchos el Sin City, ¿no? Porque tuvo una historia donde fue la ciudad del pecado, pero también una historia de traslación que es un punto de inflexión a otras realidades para mucha gente. Entonces es una ciudad que condensa muchas emociones en mucha gente y estar ahí se siente. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias por esta conversación. De verdad que fue un gusto enorme escucharte desde un lugar tan honesto. Gracias por tu música, por tu tiempo y por compartir tanto desde la esencia. Muchas gracias, amigo. Ha sido un gustazo conversar contigo y que coincidamos pronto también allá en Tijuana. Y gracias por la iniciativa para esta charla y me va a dar muchísimo gusto compartirla con los amigos allá. Un saludo a toda la banda de Tijuana, con mucho cariño.